Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos aquí con el Orgaz, a esta fantasía total y absoluta de elipsis verbales y meandros. Venga, vamos con el vídeo, pero que tengo muchas ganitas. Bueno, toca hablar de Calvin Klein B. Aquí está, la caja ya la vais a ver. Es que, os voy a contar una cosa, es que la he cogido, la he atizado y ahora no la encuentro. Es negra y yo veo muy poco. Veo poquísimo, veo menos que Pepe Leches. Señoras y señores, otra cosa, se ha caído, me da igual. El taponcito metálico que lleva, pues como todas las One, me ha costado horrores. Ha sido terrorífico poder desenroscarlo. Lo digo para que lo sepáis, que os preparéis unos alicates, porque estaba soldado a fuego. Digo, madre mía, ¿cómo han puesto los de Coti esto aquí? Pues sí. Bueno, en fin, que ahora no me acordaré y lo aplastaré con mi enorme pie de la talla 43. Bueno, en fin, a lo que voy, que es a la aplicación de esta Calvin Klein B, Calvin Klein B. Y, bueno, pues mientras tanto voy a entrar en las consideraciones. Ya estáis viendo que es una caja completamente normal. Esta es una versión chiquitina de, pues si lo veo, yo lo diré, 50 mililitros, que ha costado 12 euros y poco, ¿vale? Además hago remarco con el dedito en la caja, he remarcado el precio. Está muy bien de precio estos 50 mililitros. Y digo, venga, vente conmigo que nunca he hablado de ti y vamos a tener una consideración con la chiquitina. Así que, señoras y señores, uno de los grandes clásicos de la perfumería, con las siguientes notas de salida, corazón y fondo. Vamos a ello rapidito. Pero sí, lo sé. Bueno, eso la consideración, pues la botella es la típica botella de las Calvin Klein de la línea más bajita, aunque últimamente pues las Calvin Klein, salvo las Eternity, Euphoria y alguna más, pues no es que sean pues el culmen de lo caro, ni muchísimo menos. Son fragancias sport completísimamente honestas y que no engañan a nadie. Señoras y señores, venga, las noticas. Fragancia creada por el señor René Morgenthaler en el año 96. Fijaros si ya han pasado años, que estamos en el 2022 y aquí está con nosotros. La firma la declara como unisex, ¿vale? Yo creo que tiene los suficientes matices para entenderla como una fragancia masculina. De todas formas, también no hay nada más que ver que el color negro que tiene. Yo creo que deja más que claro que se puede entender como una fragancia masculina, porque las mujeres normalmente no utilizan los negros. O sí, pero en la perfumería ya sabéis que el rosa, el azul y el no sé qué, y todo pim pam pum, ya lo sabéis, clasistas a morir. Y aquí pues es negra, pero la vertiente hacia la que va creo que es mucho más masculina de la que en realidad nos quieren hacer ver desde la firma con esta Calvin Klein B. Bueno, pues toca lo que toca, que son las notas. Ya está, la introducción hecha. Lavanda, bergamota, enebro, mandarina. ¿Me dejaré algo más? Sí, notas verdes. Pues venga, también notas verdes, por ejemplo. Paso las notas de fondo, porque cuando empezamos así con tanta nota, luego igual no lleva ni la mitad de lo que dice que lleva, pero sí lleva mucho más, Hay que ser claros en esto. Dicen lo fundamental. Otras veces se pasan dando notas y otras veces no llegan. Venga, sigo con más. Durazno, jazmín, fresia, orquídea. Y también lo que es verde, césped verde, hierba verde, todo como muy fresco y muy herbal. Notas de fondo. Sándalo, cedro, vainilla, opoponaco y almizcle. ¿Llevan más? Pues seguramente sí. ¿Van declaradas más? También. ¿Las voy a decir? No. Bien, voy a dejar el móvil porque lo tengo aquí en la mano y no es cuestión de estar aquí con el móvil en la mano. Venga, vamos para adelante, Orgaz. Bueno, pues resulta que... Y cojo la fragancia aquí del tirón. ¿Por qué? Porque me gusta, me estoy en la dinámica esta así de las review fantasma, ya me llevan a la estrellazo total. Para bien o para mal, esto puede llevar segundas. Señores míos y señoras, porque esto también lo podéis usar ustedes y ustedesas y ustedeses. Creo que es más masculina que femenina, esto es una máxima. Es súper verde en la salida a morir,
Pero igual de Super Verde, que es la salida a morir, efectivamente ya sabemos que esto ha sufrido reformulaciones que han pasado muchos años. Esto hay que tenerlo muy clarito. Pero lejos de todo esto, y vamos a olvidar las reformulaciones, tengo que decir que es una fragancia que a mí me agrada. Es una fragancia para el uso diario, sin nocturnidad. Esto es la típica de batalla. Punto. No le busquemos más historias porque no las tiene. Es que no las tiene. Un secado o de toilette súper rápido, 5 minutos, 3 minutos, ya está el secado más que hecho, y luego dura, vamos a ver la duración, pues 5 horitas, ¿vale? Óptimas, pero sin fantasías. En el momento que haga calor, esto hay que reaplicar en la segunda hora, porque esto es así. Esto es así. Le falta, no tiene la consistencia olfativa necesaria, ni siquiera en concentración como para que te aguante, a pesar de que lleva pues los almizcles, el opoponaco ahí también metido, dando para que se agarre bien ahí a todos los tejidos y a la piel, pero llega hasta donde llega y hay que tenerlo presente. Pulcritud herbal, completa, absoluta, súper agradable, y aquí eso es lo que tenemos. Tenemos todo eso. Es un simposio total, una oda al frescor y a la limpieza masculina. Vuelvo a repetir, esto tiende más a lo masculino. Sí que tiene determinados toques dulces, florales, pero la consistencia sobre todo de las notas de fondo, que son aguerridas de por sí, dan unas texturas que efectivamente llevan a un hombre. Salida en lavanda, cítrica, con sus toques de menta. De verdad que muy bien. Los vaporizadores, ¿para qué lo voy a decir? Pues un vaporizador normalito, recorrido corto. Está bien, ¿vale? Está bien. No es desagradable. El vaporizador no es desagradable. Y la verdad que está chulo. Está muy bien. Estoy mirando de vez en cuando la pantalla, no me fío de esto, nada en absoluto. Sé que me la puede jugar de un momento a otro. Bueno, pues igual me quedo hasta sin audio en los vídeos y tengo que repetirlos y entonces me muero. La referencia básica de todo esto es verdor lavandístico con toques frutales por parte también del durazno melocotón. Y ya está, tampoco hay que buscarle más historias. Estela y proyección. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante poquito tiempo, igual tanto más que en lo que es el secado, que ya he dicho yo que en 3-5 minutos está más que hecho, pues más o menos pues la expansión de del sillaz y todo esto lo vamos a tener en 5 minutos. En 5 minutos está ya pues que todo va para abajo y luego se queda en una distancia corta, súper chula, muy bien, muy amable. Se huele perfectamente, no hace falta aquí arrimarse al cuello para poder percibirla, ni muchísimo menos, plenamente perceptible. O sea, que nadie se alarme porque se puede percibir perfectamente cuando pasan las horas. Pero vuelvo a repetir, no me voy a cansar de decirlo, las Calvin Klein son fragancias sobre todo deportivas, como esta, que yo la entiendo muy deportiva, chispeante, juvenil, pero que también tengo que ser muy franco y muy sincero. Creo que esta de aquí va a necesitar una reversión porque tiene unos matices que la hacen ya marcadamente vintage. Sí, es marcada, empieza a parecer algo ya marcadamente vintage. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque posiblemente si no desaparece del mercado va a sufrir una reformulación porque tiene que actualizarse. Creo que aquí precisamente sí que necesita una actualización. Va a depender muy mucho de cómo vayan las ventas de esta B, pero claro, a mí me saltan las alarmas cuando la encuentro a casi 13 euros, los 50 mililitros. Entonces dices, qué peligro tiene esto, huele como a fin de stock, vamos a quitarla ya, vamos a acabar existencias. Luego me equivocaré y no será así, ni muchísimo menos, porque cuando sigue en el mercado es que se sigue vendiendo. Y sobre todo por precio. Y huele muy bien, es un aroma hiper rico. No pretendéis tener nocturnidades con ella porque no. Es juvenil, sí, pero creo que ya está pasándose un poco. Creo que la tendencia actual no está tanto en cuanto dentro de esta B, sino que va más hacia otro tipo de dulzores, no con tanto peso en lo verde, ni siquiera en lo resinoso balsámico que tiene esta en el secado. De todas formas, me parece un buenísimo trabajo de aplaudir, súper honesto
y que efectivamente puedo recomendar. Yo la tengo en colección, y yo no voy a comprar cosas que no me gustan. Esto también lo tengo más claro que el agua. Señoras y señores, que se ha terminado ya porque poquitas consideraciones más. Es que he hablado de todo, de la estela, de la proyección, de todo, de esta Vi. De esta Vi hay pocas cosas que decir. Ser o no ser, es ahí la cuestión. To be or not to be. Pues serán más nobles para el espíritu soportar los golpes y dardos de la irada fortuna. Veremos a ver qué es lo que nos deparan los dardos de la irada fortuna. Señoras y señores, vamos para adelante. A suscribirse y a seguirme por todos lados, que tengo 2 canales en el Twitch, 2 canales aquí en el YouTube y tengo la comunidad, Javier Orgaz Comunidad, mi grupo de Facebook. Estar dándonos por ahí. Venga, señoras y señores, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada...